Muy buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas. También buenos días a nuestros amigos que cada domingo escuchan palabra de Dios. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Antes de empezar con el estudio tengo que decir unas palabras introductorias. Estuvimos por 2 meses ausentes el día domingo, pero ausentes de este lugar, no de predicarla, de dejar de predicar la palabra. Estuvimos, por la gracia de Dios, mi esposa y una de nuestras hijas mayores en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y estuvimos con nuestra hija y nuestros nietos y tuvimos el privilegio pues de congregarnos en la Iglesia de Cristo Las Carretas y también gracias a Dios que los hermanos me dieron la oportunidad de predicar al menos durante 4 días del Señor. Para Dios sea la honra y la gloria. Vamos a dirigirnos en oración y después voy a dar las indicaciones de los estudios que yo siempre doy. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote porque nos permites reunirnos como iglesia en este primer día de la semana. Gracias, Señor, por ello. Permite que nunca dejemos de congregarnos, que siempre que nos des todas las facultades mentales y sobre todo las espirituales, lo hagamos para honra y gloria tuya y para nuestro crecimiento espiritual. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como anuncié el día de ayer a través de las redes sociales, hoy iba a continuar con el estudio del libro de Génesis capítulo 25 y estamos en este estudio que corresponde a los últimos días de Abraham. Ya hemos visto 8 lecciones sobre este capítulo, lecciones que son muy interesantes, y ahora vamos a proseguir precisamente con las lecciones 9 y 10, o sea, la parte que corresponde a la clase y la parte que corresponde también a la clase del sermón. De manera pues que nos vamos a edificar con estas 2 clases que vamos a ver, y por supuesto no sé si todavía va a haber una clase más, pero definitivamente yo voy si sale otra, una 11ª clase, por decirlo así, se lo voy a notificar. Bueno, ustedes saben bien que estamos en este capítulo 25 en los últimos días de Abraham, pero estamos ya en la parte que corresponde a las lecciones prácticas, o sea, las lecciones de vida que aquí se nos dan. Y vamos a continuar con el linaje escogido por medio de Jacob. Vamos a ver pues aspectos que de una u otra manera pues ya es un buen acervo de lecciones que hemos visto de Génesis. Imagínense que vamos por el capítulo 25, todavía nos falta un poco más de la mitad, porque son 50 capítulos. Dios me dé la vida y las facultades para llegar al feliz término de todo este estudio. Bueno, hablemos del linaje escogido por medio de Jacob. En cuanto a Esaú y Jacob, tenían los mismos abuelos. Abraham
el padre de los fieles, y Sara, que por fe concibió un hijo en su vejez. Ya esto nosotros lo sabemos, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenían los mismos padres, Isaac, el hijo de la promesa, y Rebeca, que fue elegida por Dios para ser su madre. Como les repito, pues esto lo hemos estudiado vastamente en el capítulo 24. Estos hermanos eran muy diferentes, y esto así es. En las familias siempre se da esta situación. Si son 2, 3, 4, 5, la cantidad que sea, los hermanos siempre van a ser diferentes. Eran muy diferentes, tanto en lo físico, tanto en lo mental, como en lo espiritual. Jacob, a través de peligros y luchas con el tiempo, se convirtió en un hombre de Dios, mientras que Esaú se convirtió en un hombre rico. Muy diferente, ¿verdad? Mire lo que nos dice Génesis. Vamos a leer para comprender el capítulo 33, que es adelantado, y lo vamos a ver posteriormente. Vamos a leer los versos 1 al 11. Dice que alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú. Este es un episodio muy consternador. Y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Miren qué bonito, los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Qué hermoso. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Ay, qué lindo. Pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó, no lo despreció. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que les hizo la vida imposible a sus padres, pues, al casarse con mujeres de teas paganas. Esto sí siempre fue duro. En Génesis 26, 34, miren lo que dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat,
hija de Elón Eteo. Luego adelantándonos a Génesis 27:46, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Luego, en Génesis 28, versos 8 y 9, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Entonces, la tragedia del hermano mayor fue que optó por despreciar su herencia, sin lugar para Dios en su vida. Y esto es lo más terrible que puede haber cuando no se da lugar a Dios en las vidas de nosotros, sobre todo los hijos e hijas de Dios. El escritor de Hebreos se refirió a él como un profano. Miren lo que dice en Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Jacob, el hijo menor, se convirtió en el progenitor de las 12 tribus de Israel. Y esto, evidentemente, cuando sea el tiempo, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar más detenidamente. Algunos creen que la actitud indisciplinada y la despreocupación de Esaú por asuntos espirituales fueron predestinadas por Dios. Se centran en la declaración del Señor en Génesis 25:23, donde dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, que dice: el mayor servirá al menor. Combinado pues con el comentario que nos da el apóstol Pablo de que la elección que Dios hizo de Jacob y su rechazo de Esaú se decidió antes de nacer o haber hecho aún ni bien ni mal. Miren lo que dice Romanos 9:11 y 12. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por lo que Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Entonces, estos pasajes son malinterpretados, como diciendo pues que Esaú no tuvo otra opción ni la capacidad pues de convertirse en un hombre de Dios y de hacer su voluntad, porque él no era uno de los elegidos del Señor. Hay esa mala interpretación. Ahora, lo que pasan por alto es el hecho de que la declaración de Dios en Génesis no tenía nada que ver con la salvación eterna ni la condenación de los gemelos no natos de Rebeca. Hay que entender esto, ¿ve? Estos niños simplemente, óigase bien, simplemente representaban 2 naciones o pueblos. Entonces Dios escogió a los descendientes de Jacob para recibirla, o sea, para recibir la tierra de Canaán.
que también más adelante lo vamos a ver más detenidamente, y proporcionar el linaje por el que todas las familias de la tierra serían bendecidas, trayendo a Jesús el Salvador al mundo. En su debida oportunidad yo tengo fuerte deseo de volver a preparar el estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y si el Señor me lo permite nos vamos a gozar en lo que concierne a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los descendientes de Esaú se les ve como los no elegidos simplemente porque estaban fuera de la familia elegida para formar parte de las promesas de Dios a Abraham. Bueno, pero miren lo que nos dice en Romanos capítulo 9, versos 11 y 12. Dice, pues no habían aún nacido, repitiendo ya lo hemos leído, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no hace referencia a la salvación de Esaú y Jacob como individuos, ni tampoco el siguiente versículo, que también ha sido sacado de contexto con el fin de reforzar el argumento de que Dios predeterminó incondicionalmente el destino eterno de los dos hombres mientras aún estaban en el vientre de su madre. El apóstol citó la declaración de Dios que está en Malaquías capítulo 1 versos 2 y 3. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Que dice, a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Luego en Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Bueno, veamos varios aspectos en relación a esta situación. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que cuando el amor y el odio son contrastados entre sí de esta manera, el término odio, óigase bien, el término odio a menudo quiere decir amar menos. El término odio a menudo quiere decir amar menos. Mientras que solo el término amar, óigase bien, solo el término amar quiere decir amar más. Yo digo, yo amo, estoy diciendo amo más. ¿Ve? Bien claro. En Génesis, en el capítulo 29, vamos a leer los versos 30 al 32. Y se llegó también a Raquel y la amó, o sea, la amó más. ¿Ve? ¿Ve? Y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces, esto proporciona un excelente ejemplo de este uso. ¿Ve? El trasfondo de esta afirmación es la forma en que Labán
engaña a su nuevo yerno en Harán. Jacob fue engañado a casarse con Lea antes de tomar a Raquel como esposa. El texto dice que la amó también más que a Lea. Eso lo vemos, ya lo hemos leído en el verso 30. Entonces, esto supone pues que Jacob amaba a Lea, pero no tanto como amaba a Raquel. Miren qué cosas, ¿verdad? Entonces, el narrador pues comentó que vio Jehová que Lea era menospreciada. Ahí lo hemos visto en el versículo 31 del capítulo 29. Entonces, el término hebreo para menospreciada es la palabra sané, tildada a la letra E, que literalmente quiere decir odiaba. Literalmente eso quiere decir odiaba. Sin embargo, obviamente no quiere decir que sentía alguna hostilidad o rencor contra ella. Simplemente quiere decir que Jacob amaba a Lea menos de lo que amaba a Raquel. Hay que entender bien esta aclaración para no entrar en una confusión. En el siguiente versículo, cuando Lea dio a luz un hijo a Jacob, ella dijo: ahora, por tanto, me amará mi marido. Verso 32. ¿Ve? Con lo que quiso decir que la amaría más de lo que la amaba antes. ¿Ve? Eso es lo que está expresando acá. Entonces, vemos una aclaración acá. Vemos usos de amar y de aborrecer en una comparación, por ejemplo, de Mateo 10:37. Miren lo que dice ahí: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Luego, pasando a Lucas 14:26, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún tiene su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire, hay que entender pues las profundidades de esas declaraciones pues que aquí se dan y cómo es que se tienen que aplicar. Bueno, en segundo lugar, tenemos que entender que en Malaquías 1, 2 y 3, leamos otra vez, dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces, no era una declaración acerca de Esaú y Jacob como individuos. Ciertamente no se refería a sus destinos eternos, no se está refiriendo a esos destinos eternos. En lugar de ello, se refería al juicio de Dios sobre los edomitas a manos de los árabes nabateos que expulsaron a los descendientes de Esaú de su patria en los siglos V y IV antes de Cristo, o sea, más de 1300 años después de los días de Esaú y de Jacob. Entonces, este proceso pues parece casi haberse completado cuando Malaquías escribió sus palabras, porque el Señor dijo:
convertí sus montes, o sea, los de Esaú, en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Malaquías 1:3. Entonces, cuando los edomitas admitieron que habían sido empobrecidos, o sea, los descendientes de Esaú, se comprometieron a volver a edificar lo arruinado. Sin embargo, Dios advirtió que sería en vano porque Él destruiría nuevamente. Malaquías 1:4 dice, miren lo que dice Malaquías 1:4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Entonces, ¿qué vemos? Que el único pasaje que parece ser un precursor de lo que vendría a la vida de los gemelos mismos es la declaración acerca de su nacimiento, cuando el hijo menor, o sea Jacob, salió trabado del talón del primogénito, o sea Esaú. Y lo que vemos en el verso 26 de Génesis 25, después salió su hermano trabado su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces, el concepto de trabar el talón o suplantar a otro era un concepto profético de la actitud y del carácter de Jacob cuando se aprovechó del hambre de Esaú y le convenció a vender su primogenitura por un plato de potaje, que ya lo hemos visto aquí en este capítulo 25, desde los versos 27 hasta el 34. Hay otro cumplimiento evidente aquí, cuando Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a su padre para que le otorgara la bendición a él. Esta bendición se daba generalmente a los primogénitos. Sin embargo, Jacob hizo creer a su padre ciego que estaba bendiciendo a Esaú. Y esto evidentemente lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 27. Es decir, una vez más suplantó a su hermano. Entonces, las Escrituras mencionan a Esaú y Jacob, no enseñan, o mejor dicho, las Escrituras que mencionan a Esaú y Jacob no enseñan la elección individual arbitraria a la salvación ni a la condenación, como a menudo se han interpretado. Esto es lo que muchos enseñan como quien dice una predestinación, y no es así. En el Antiguo Testamento, Dios eligió, o sea, escogió a personas como en el caso de Abraham, como en el caso de Isaac, de Jacob y David, para lograr sus propósitos. Por ejemplo, dice en Nehemías 9:7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Luego noten el Salmos 89:3, hice pacto con mi escogido. Noten, escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo. Lo mismo puede decirse de entidades grupales como Israel en el Antiguo Testamento.
Miren lo que tenemos en Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Luego en 1 Crónicas 16:13. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Vamos a Salmo 105:6. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Y luego el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia en el Nuevo Testamento. Miren qué hermoso, hasta dónde llegamos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:3-11. Bendito, vamos, es una porción larga, pero es muy aclarativa a la enseñanza que estoy dando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales en Cristo es la iglesia, hermanos. Este es un lugar celestial como iglesia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo ser predestinado por medio de Jesucristo? Por su evangelio, no como una varita mágica o una rifa, ¿verdad? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y luego pasemos a 1 Pedro capítulo 1 versos 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y luego pasemos a 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, los cristianos pues no fueron individual ni arbitrariamente escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. No hay que entenderlo así, ni verlo mucho menos así. En su lugar, Él escogió a un grupo de personas, los que estarían en Cristo, es decir, en la iglesia, como nosotros. Planeó redimir a estas personas en el cumplimiento del tiempo. Miren lo que dice también el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sea que los individuos, hermanos, hermanas, son parte de ese grupo de elegidos, depende, óigase bien, depende de su propia aceptación o rechazo de Cristo. Esa es la realidad. No hay varita mágica. No hay que a Dios le gustó este y este lo agarro, a aquel le cayó mal y este lo desecho. No existe eso en nuestro Dios. En este tiempo se nos manda, primero, escuchar y creer el mensaje del Evangelio. Segundo, se nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados. Tercero, se nos manda a confesar nuestra fe en Cristo como el Hijo de Dios. Y en cuarto lugar, ser bautizados para el perdón de todos nuestros pecados. Es lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Quiénes? Los que han hecho todo esto. ¿Ven? Es claro. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren lo que dice Romanos 6, 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Colosenses 2, 11 al 13 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y luego en 1 Pedro capítulo 1, versos 18 al 23. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, noten, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Voy a parar acá, continuar a la hora del sermón. El mensaje, de acuerdo a la Sagrada Escritura, más claro no puede ser. Está en que nosotros, los hijos, las hijas de Dios, lo pregonemos, lo enseñemos, lo diseminemos, para que el mundo sea convertido de las tinieblas a la luz. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites presentar tu palabra, esa palabra que engrandece, esa palabra que edifica, esa palabra que nos ayuda a ser mejores y a serte más fieles. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.